Hola, me llamo Ana María Palomino. El día de hoy yo vengo a dar testimonio del abuso que sufrí a través de redes sociales. Entonces, yo utilizaba una red social en específico que se llamaba Snapchat. Yo conocí a Pepito Pérez a través de Snapchat y empezamos a hablar. Empezamos a entablar una conversación que a medida que iban pasando los meses se convirtió en una amistad. Pero ¿qué fue lo que pasó? Y fue cuando ahí ya se prendieron las alertas, donde yo dije, ok, acá va a pasar algo. ¿Cuáles fueron las alertas? Él me contaba que solo manejaba Snapchat, me decía que no podía tenerlos porque le había pasado algo en su país, él es de Eslovenia, y yo dije, ok, no hay problema, pues a mí no se me parecía nada raro. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Empezamos a hablar y poco a poco esa amistad se fue convirtiendo en un cariño muy rígido a distancia. Él fue el que llenó ese vacío y ahí fue donde empezaron los problemas. Porque cuando nosotros decidimos tener un noviazgo, él empezó a tener un control sobre mí y me empezaban a llegar notificaciones a través de Instagram o Facebook que alguien intentaba hackear mi cuenta. Entonces yo dije, bueno, ok, no hay problema, yo lo dejo pasar. Puede ser un accidente, me puse a averiguar, cambié las contraseñas, pero seguía presentándose la misma situación hasta que una vez en una videollamada, él me dijo que descubrió unas fotos, me empezó a tratar súper mal. Él seguía como el control y empezó a controlarme, me decía, ¿dónde estás? No sé qué, te estoy revisando, mándame la ubicación. Después de muchos meses que pasaron, porque estas situaciones no fue solo una vez, 2 veces, se presentaron mucho más seguidos. La gota que rebosó todo fue mi correo electrónico, porque me dijo, dame tu correo electrónico y vamos a compartir cuentas de YouTube juntos, de Spotify juntos, yo te las pago, no hay ningún problema. Y yo, ok, no hay problema. Después de ese tipo de cosas y que compartíamos el correo, yo estaba en Medellín el año pasado pues visitando a mi mamá. Y fue cuando me dijo, tú no me dijiste que viajabas, me vas a dejar solo, me voy a matar. Y ahí fue cuando yo me empecé a dar cuenta que estaba tratando con una persona depresiva. Y fue cuando yo empecé a decir como, ok, me siento vigilada, yo sí salgo, sí salía a la Universidad Chapinero, me decía, tú estuviste en un hotel. Y empezó el problema, las peleas eran eternas, eran de horas, me hacía llorar, me por debajeaba muchísimo. Mejor dicho, fue una carga que yo decía, no puede ser esto posible. Y esto fue empeorando poco a poco y se convirtió el efecto de la bolita de nieve, que empezó en algo chiquito y ya se fue maximizando mucho. Entonces, claro, ahí fue cuando iniciaron los problemas de la ansiedad. Él empezó ya con sus temas de depresión. Entonces, como que intentaba manipularme de muchas maneras. Y ahí fue cuando yo dije, ya me estaba empezando a cansar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que después de todo ese tipo de situaciones, yo más o menos en el mes de septiembre tuvimos una llamada que ahí fue la que me empezó a dar bandera roja, y ahí fue cuando yo poco a poco ese cariño que yo le tenía a esa persona se iba bajando poco a poco. En la videollamada yo le decía, no quiero más estar contigo, realmente yo no soy la razón de tu vida, porque me decía que yo era la razón de su vida. Fue cuando él cogió y en el jardín de su casa cogió la cuerda y se puso la cuerda y se estaba a punto de colgar delante mío en la videollamada. Fueron 3 situaciones en las que hizo exactamente lo mismo. Entonces yo le escribí a una amiga, yo le dije, Estrella, mira, está pasando esto con Jan, realmente él está sufriendo de un tema de depresión, él se está intentando matar, estamos en la videollamada, le envió un pantallazo, pues obviamente yo le dije, le voy a escribir a otro amigo que yo sé que pueden hablar, yo sé que él es una persona solitaria, pero necesito por favor que me ayuden porque yo ya no puedo más con esto. Después él me generó la pelea que porque yo le había avisado a sus amigos, que es como si él se metiera a mis redes sociales y le dijera a mi familia que pues encontré esas fotos y que las iba a publicar. O sea, que me decía que que yo fumaba, que yo tomaba, y yo decía, pero, o sea, no hay como, o sea, se ponía de mal genio con ese intento de ayuda. Después de mucho tiempo, ese supuesto noviazgo mágico que él tenía, a mí eso ya se me estaba convirtiendo en un tormento. Claro, ahí ya explotó todo y cada vez que él me llamaba, yo sentía miedo y yo empezaba como a rasgarme de la propia ansiedad, porque yo ni siquiera respiraba. Me cogía, me apretaba acá, o sea, yo cogía mi cabello, yo hacía como no puede ser, y yo ya estaba desesperada. Él me obligó a que yo le compartiera mi WhatsApp para que él pudiera tener control de las personas con las que yo hablaba. La locura completa. Fue cuando yo ya empecé a caer en cuenta que yo sola yo no podía con la situación, y fue cuando yo tengo ahí
a dos ángeles, que yo digo que para mí siempre han sido mis ángeles, dos amigas muy especiales. Catalina y Pepita son de dos personalidades opuestas, pero ambas me dijeron algo muy cierto, que ellas me conocen de mucho tiempo. Me decían, tú te estás aguantando algo que no deberías aguantarte. Y la verdad, se pusieron de mal genio conmigo y me decían, tú no debes seguir en esa situación, no me cae bien esa persona. Sabía que estaba viviendo una situación que ya era incontrolable, pues mis amigas que me conocían se dieron cuenta. Cuando yo tomé la decisión, fue en una llamada que hicimos que yo le intenté terminar, que él me estaba vigilando porque yo ni me podía mover. Increíble que desde un celular me pueda controlar tanto la vida de una persona sin estar. Fui inteligente porque como él estaba en videollamada conmigo en el celular, yo pude llamar desde mi computador que tenía WhatsApp web a una amiga y yo le dije, le medio logré escribir como, no hables, solo quiero que escuches y grabes, por si llega a pasar algo. Y una semana después de eso, yo le terminé y yo le dije, pero esa terminada fue de un día de angustia total, de que se me cayó una bola de pelo ahí, de rasguñadas, de ansiedad, de todo. Y yo hablé con ella y yo le decía, mira, terminamos esto, yo soy una buena persona, la verdad no quiero saber nada de ti. Me sentía ya tan comprometida con tantas cosas que sabía que no era lo que yo quería en la fin. Yo lo bloqueé y yo le dije, sabes que no te metas conmigo, no te metas con mi familia, no me amenaces. Cerré mi Facebook, cerré mi Snapchat. Fue ahí cuando poco a poco empecé a darme cuenta que necesitaba librarme de un peso que me consumió por un término de unos 6 meses, 8 meses. Cuando yo ya decidí terminar con él y eliminé eso, las primeras semanas fueron terribles. Fui al psicólogo, yo decía, ve, es chévere poder hablar, también poder desfogarse de muchas situaciones. Entonces eso también me ayudó mucho para yo salir y ya tener como tranquilidad. Y yo decía, más allá de las cosas que uno hace, es ser muy precavido con el uso de las redes sociales, porque uno no sabe con qué persona uno se puede encontrar. Entonces siempre hay que tener como precauciones frente a ese tipo de situaciones. Y pues yo creería que ese sería mi testimonio. La víctima, ¿cómo llega a tal punto de ser manipulada por el acosador? Cuando hablamos de que la víctima y el victimario empieza a tener una carga sobre la víctima, podemos empezar a hablar sobre algo muy importante que se llama la manipulación. En este punto, cuando la víctima empieza a creerse y empieza a establecer ese lazo de confianza, de amistad o incluso de amor, puede empezar a creer todas las palabras que el victimario le dice sobre sí misma o sobre sí mismo, porque también recordemos que la violencia existe en hombres. El acosador, ¿cómo toma control de la víctima? El acosador empieza a tomar el control sobre esa víctima cuando pasa la primera parte que acabo de mencionar y aparte empieza ese ciclo de violencia. El ciclo de violencia está establecido por 4 puntos o por 4 pasos. El primero, normalmente que ocurre en todas las relaciones, es esa etapa de ciclo de luna de miel, que es cuando la pareja, la persona o las personas involucradas dentro de la relación comienzan a creer y de que todo está bien. Entonces todo es perfecto, todo es bonito y todo tiene su razón de ser. Luego pasamos, cuando empieza esa etapa de violencia, a la segunda fase, que es la de atrevimiento, en donde ya la persona empieza a tomar un poco más el control hacia su víctima o hacia su pareja en este caso, y empieza a establecer ese parámetro de empezar a ponerle reglas, empezar a establecer qué puede, qué no puede hacer, qué debería, qué no debería usar, cómo debería incluso pensar. Luego ya empieza otro grado más, que ya es las agresiones físicas. Cuando ya empezamos con agresiones físicas es cuando empiezan los puños, patadas, golpes, y puede ser con algo muy sencillo que puede empezar, como empujar a alguien o simplemente pellizcar.
Luego de esto, ya es el grado más alto, que ya es el cuarto punto, que es cuando empezamos a tener violaciones hacia la integridad de la otra persona, como lo que es la violencia sexual. Ya empezamos a ver que las víctimas son víctimas de violencia sexual, de aislamiento incluso. Su pareja no le permite salir de su hogar, no le permite salir con sus amigos, empieza a prohibirle que hable con su familia, que esté con las personas que quiere, con sus amigos, etc. ¿Qué es lo que hace el acosador para entrar en la vida de una persona a tal punto de maltratarla psicológicamente? El acosador puede tener muchas herramientas para poder entrar dentro de la vida de alguien. Dependiendo de los medios o del método que utilice, puede ser ese qué hace. En este caso del relato que nos contaba, es el qué hace por medio de las redes sociales. Es el cómo utiliza esas palabras, cómo empieza a halagar a la víctima en esa fase de luna de miel, empieza a hacerla sentir bien, empieza a hacerla sentir cómoda y empieza a hacer que todo parezca y todo se establezca como una buena relación. En este punto es cuando ya comienza a ver los cambios que los mencionaba anteriormente. Entonces, cuando ya ha ingresado y cuando ya ha habido ese pacto de confianza, de establecer ese vínculo o esa relación, es que esa víctima da acceso o abre esa puerta al victimario de poderla atacar. Si fueras un acosador detrás de una pantalla, ¿cuáles serían las emociones que te incitarían a hacerlo y por qué? Bueno, la realidad es que los motivos son muchos. Controlar a una persona para que te dé su información personal, utilizarla para hacer actos delictivos y hackear a alguien más, extorsionarla para conseguir dinero o control. Muchas de las veces se confunde la obsesión con el control. Un hacker siempre busca el control, obtener información de la víctima. Con mayor información, mayor control. Unas fotos comprometedoras de alguien puede resultar una buena manera de extorsionar a través de internet. O incluso cuando ya se ha fundamentado una confianza entre el hacker y la víctima, generalmente el modus operandi es generar culpa en la víctima. Si la víctima siente que por culpa de su accionar el hacker se comporta de esa manera, entonces la víctima seguirá siendo controlada por el hacker. ¿Cómo se obtiene información personal ilegalmente? Yo creo que la más común es un correo electrónico malicioso. Muchas veces recibimos correos maliciosos mencionando una oferta en la tienda que más frecuentas, un correo avisando que han ingresado a tu cuenta bancaria, cuando en realidad nunca ha sido así. Que tus redes sociales registraron un acceso sospechoso y que deberías de interactuar. Todos estos tipos de correos maliciosos tienen la intención de que descargues un archivo con un malware en tu computadora o que le des clic a una URL que lee las cookies y la información almacenada en tu navegador. Tan simple como dar clic a una URL es suficiente para que un hacker tenga acceso a tus redes sociales. ¿Qué peligros existen en las redes sociales? Los peligros son muchos y variados. A lo largo de la evolución de las redes sociales han habido más datos dispersos que los usuarios no son conscientes que están dando. El solo hecho de subir una selfie a redes sociales permite poder identificar personas en un diario vivir solo usando tu cara. Muchas aplicaciones piden información para poder relacionarte con ciertos gustos o un grupo específico de personas. Tu gusto en música permite perfilarte para saber qué grupos musicales te gustan y bombardearte con spam o con información acerca de los siguientes eventos falsos que podrían llevar a que des tu información personal. Las redes sociales han incrementado esto usando ingeniería social, que básicamente consiste en usar o sugestionar a una persona para que te dé la información necesaria para entrar a sus redes sociales y su correo electrónico y pues fácilmente poder entrar utilizando el nombre de tu madre, tu cumpleaños, el nombre de tu mamá, etc.